La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Es una alegría muy grande estar contigo hoy también. El Evangelio es de San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. A partir de esta cuarta semana de Cuaresma, empiezan en el Evangelio diario, los Evangelios de San Juan. Hasta ahora, en el tiempo de Cuaresma, hemos ido leyendo en los Evangelios de diario, Evangelios de diferentes evangelistas, de Mateo, Marcos y Lucas. Pero a partir de esta cuarta semana de Cuaresma, todos los Evangelios son de San Juan. San Juan es el evangelista más contemplativo. O mejor dicho, es el evangelio más contemplativo. Entonces, el hecho de que estas últimas semanas de Cuaresma y también durante todo el tiempo pascual los evangelios de diario sean los evangelios de San Juan, está siendo una fuerte llamada de la Iglesia a la contemplación, a la interioridad, a entrar más adentro en el misterio de Cristo. Hoy Jesús nos va a decir que demos un paso adelante en nuestra fe y en nuestra confianza. Llevar un poquito más allá nuestra fe en el Señor y nuestra confianza en Él. Vamos a ver qué nos dice Jesús. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría
Y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. A mí me parece que la frase central de este Evangelio es esta frase que dice Jesús: si no veis signos y prodigios, no creéis. Lo que ocurre en el Evangelio de hoy es lo siguiente. Hay una persona, un funcionario real, que está en graves problemas. Su hijo se está muriendo. Y entonces acude a Jesús para pedir un milagro. Y Jesús expresa como una queja: si no veis signos y prodigios, no creéis. Vamos a comparar esto con algo que nos puede ocurrir a ti y a mí en nuestra vida. Cuando estamos en un momento de dificultad o de sufrimiento, le pedimos al Señor: Señor, actúa, cambia esta situación. Quítame este sufrimiento. Haz desaparecer esta dificultad. A veces le pedimos un milagro al Señor, pero muchas otras veces no es que le pidamos un milagro, pero sí le pedimos que cambie la situación. Quítame este sufrimiento, cambia esta situación de dificultad en mi vida, cámbiala, que cambie esta circunstancia en mi vida. Y entonces a esto también nos podría responder el Señor cuando le decimos: quítame este sufrimiento, cambia esta situación en mi vida. Si no veis signos y prodigios, no creéis. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que una mayor fe y una mayor confianza en el Señor nos llevará no a decirle: cambia esto, quítame este sufrimiento, sino: Señor, tú sabes lo que conviene. Si esto tú lo dispones así, pues yo confío en ti.
Es lícito pedirle a Dios que nos quite un sufrimiento. Y a veces es que lo necesitamos. Pedirle al Señor que nos quite un sufrimiento. Cuando estamos sufriendo mucho, es comprensible pedirle al Señor que nos quite un sufrimiento. No tiene nada de malo. Pero tenemos que hacerlo como lo hizo Jesús al Padre en Getsemaní. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Si es posible, es decir, yo te lo pido, pero tú sabes mejor lo que conviene. Así que se haga tu voluntad. Vamos a leer un texto de San Juan de la Cruz que nos va a ayudar a profundizar en estas palabras de Jesús. Está en Subida del Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 22, números 3 al 5. Pero yo voy a leer solo el número 5, que dice: por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Está hablando San Juan de la Cruz cuando el alma pide, quiere visiones o revelaciones, pero se puede aplicar también en un sentido más amplio a cuando el alma pide milagros o también a cuando el alma pide: cambia esta situación, quítame este sufrimiento. Porque le podría responder Dios de esta manera diciendo: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que esto? Si ya te he dado a mi Hijo, ¿por qué me pides más cosas? Si ya en Él te lo he dado absolutamente todo, no necesitas nada más. Tienes a Jesús y en Jesús tienes a Dios entero para ti. ¿Qué más necesitas? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo dicho todo y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Esto es precioso. Hallarás en Jesús aún más de lo que pides y deseas. Todos los anhelos de tu corazón llegarán a plenitud en Jesús. Entonces, de lo único que nos tenemos que preocupar es de entrar más adentro en el corazón de Jesús. Entrar más adentro en el conocimiento de Jesús, en la intimidad con Él. Entrar más adentro en la vida de oración.
Hasta aquí el texto de San Juan de la Cruz que te quería leer, querida alma contemplativa. Aún así, quiero decirte otra cosa más que es muy importante. Este funcionario real viene a pedirle a Jesús un signo, un prodigio. Y Jesús le contesta que no lo está haciendo bien del todo. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Entonces el funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. Fíjate qué preciosidad. La fe del funcionario no era perfecta. Por eso Jesús le dice: si no veis signos y prodigios, no creéis. Pero aún así, Jesús escucha su petición. Cura a su hijo. A veces nos parece que solo si hacemos algo con perfección tiene valor. Y si no alcanzamos la perfección, no vale de nada. Esto no es así. La fe del funcionario no era perfecta y sin embargo alcanza la curación de su hijo. No tenemos que ser perfectos para estar tranquilos. Y tampoco tenemos que ser perfectos para agradar a Dios. Tenemos que tener buena voluntad. Tenemos que intentarlo. Pero es normal no ser perfecto. Y tenemos que acostumbrarnos a no necesitar la perfección para estar tranquilos o felices. Porque entonces, si necesitamos la perfección para estar tranquilos o felices, nunca lo estaremos. Tenemos que aprender a estar tranquilos, contentos, cuando las cosas se intentan, cuando estamos en el camino adecuado, aunque todavía no esté perfecto, no pasa nada, vamos por el buen camino. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.